Bien, ¿cuántos están preparados? Amén. Quiero que busquen su Biblia Hebreos capítulo 12, verso 15. Hebreos capítulo 12, verso 15. Hay una palabra que el Señor me ha estado ministrando. Hebreos 12, 15. Y yo quiero compartir esta palabra. Hace 2 semanas atrás estuve predicando un mensaje que hablaba sobre la gracia. ¿Cuántos recuerdan ese mensaje? ¿Cómo se llamaba el mensaje? Los lentes de la gracia. ¿De qué hablamos? De cómo Dios nos ve, ¿no? Nosotros nos vemos pecadores, que cometemos errores, que no merecemos nada, que no hemos hecho las cosas bien. Pero cuando Dios nos ve a través de los lentes de la gracia, Dios nos ve como vaso terminado. ¿Recuerdan, no? Como vaso terminado. Dios nos ve no de acuerdo a nuestro presente ni a nuestro pasado, sino que Dios nos ve de acuerdo a nuestro final. Amén. Entonces, un mensaje de gracia. Esos mensajes de gracia son como un cariñito. Son como como Dios apapachándonos, ¿no? Bueno, esta palabra nos lleva a reflexionar en el sentido contrario y entender que la gracia de Dios también trae sobre nosotros responsabilidad. Entonces yo quiero hablar hoy un mensaje que tiene que ver con la gracia, pero con el otro aspecto de la gracia, con el accionar nuestro. Y dice lo siguiente la palabra del Señor, capítulo 12, verso 15. Dice la palabra: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, recuperándola, ¿cierto?, fue desechado, no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. El nombre del mensaje de hoy es como el verso 15. Yo lo anotaba así: no dejes de alcanzar la gracia. Ahora, ¿cuántos pueden voltearse a alguien a su lado y decirle: no dejes de alcanzar la gracia? Usted dice: ¿por qué el pastor nos hace hacer esto? Porque estas cosas graban en nosotros el mensaje. ¿Le dijo al que está a su lado? Ahora dígaselo al que está al otro lado: no dejes de alcanzar la gracia. No dejes de alcanzar la gracia. Bueno, entonces la semana pasada le dimos énfasis a la gracia. Esta semana le queremos dar énfasis a lo que hay que hacer para alcanzar la gracia. Y uno dice: pero entonces si la gracia hay que alcanzarla, ya no deja de ser gracia. Y voy a ir explicando en el transcurso del mensaje a qué se refiere esta palabra. Esta palabra está en el capítulo 12 del libro de los Hebreos. El autor del libro de Hebreos no se conoce. Yo creo que fue el apóstol Pablo, pero no se sabe quién es el autor del libro de Hebreos. Si fuera Pablo, creo yo, tiene mucho sentido todo lo que él escribe. Y el capítulo 12 termina siendo un resumen de todo el libro de los Hebreos, aunque falta un capítulo más. Pero el 12, el 13 son capítulos que resumen todo el mensaje del libro de los Hebreos. Yo anotaba algunas cositas mientras preparaba el tema. La NBI, la Nueva Versión Internacional, dice en el mismo capítulo y versículo: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura o ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Pero me gusta la palabra asegúrense. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. El capítulo 12 es un capítulo muy especial, ya que en el capítulo anterior nos da ejemplos de hombres de fe. ¿Recuerda el capítulo 11 del libro de los Hebreos?
Si no lo recuerda, yo se lo voy a recordar. Por ejemplo, el capítulo 11 de Hebreos comienza diciendo: es pues la fe, la convicción de lo que no se ve. ¿De qué nos habla el capítulo 11? De la fe. Y para acercarnos al concepto de la fe, ¿qué es lo que hace el capítulo 11? Nos comienza a dar ejemplos de hombres y mujeres de fe. La semana pasada, la anterior, la que yo prediqué, la semana pasada predicó la pastora Mariela. Yo hablé acerca, por ejemplo, de Abraham, acerca de Abraham. ¿Cómo se habla de Abraham como un hombre de fe? Hablé acerca de Sara, cómo la Biblia habla que por la fe Sara. Y yo dice, pero si Sara se rió en el Antiguo Testamento, se burló del propósito, y ahora en el Nuevo Testamento la muestra como una mujer de fe. El libro de Hebreos capítulo 11 nos habla de la fe y de ejemplos de fe. No habla de hombres que alcanzaron una medida de fe especial. Nos habla de gente que trascendió a sus circunstancias para marcar una diferencia entre una multitud. El libro de Hebreos capítulo 11 nos habla de gente que trascendió a sus circunstancias para marcar una diferencia en medio de una multitud. Y yo estoy convencido que también eso es lo que Dios nos está llamando a nosotros. Dios te está llamando a ti, y espero que lo crea, a marcar una diferencia entre una multitud. Dios te está llamando a ti a trascender en tus circunstancias. No importa si estás enfrentando momentos difíciles, Dios te ha capacitado con algo que se llama fe, que te ayuda a superar las barreras que te va colocando la vida. Amén. Entonces el Hebreos 11 nos habla de la fe y de hombres de fe. Pero en el capítulo 12 el autor nos muestra cuál es el camino para llegar a eso. ¿Cuál es el camino para llegar a ser un hombre y una mujer de fe? Estos hombres y estas mujeres de fe alcanzaron las promesas de Dios, alcanzaron las bendiciones de Dios, de alguna manera conquistaron, dice en el capítulo 11, verso 31 por ahí, conquistaron, derribaron murallas, conquistaron ciudades. Fue gente que tuvo, entre comillas, éxito. ¿Cuántos queremos tener éxito en lo que hacemos? Yo quiero ser alguien exitoso en lo que hago. Yo soy pastor, yo quiero ser exitoso como pastor. Quiero tener una iglesia que dé fruto, un ministerio que trascienda, una palabra que pueda influenciar a otro. Hay una medida, hay algo a donde uno quiere llegar para decir yo soy exitoso. Me siento un hombre pleno, pero siento que estamos caminando hacia algo a lo que Dios nos está dirigiendo. Y el capítulo 11 nos habla de la fe, nos muestra hombres de fe para admirarlos, pero en el capítulo 12 nos dice cómo llegar a ser uno más. Porque yo creo y estoy convencido que la lista de hombres y mujeres de fe no se termina en Hebreos 11. La lista sigue contigo. ¿Alguien cree eso o no? Amén. La lista continúa contigo. Entonces en el capítulo 12, estamos haciendo un poquito de teología, en el capítulo 12 nos muestra cómo llegar a eso. Y quiero que busque por favor en su Biblia capítulo 12 del libro de Hebreos. Lo primero que nos habla en el capítulo 12, que nos muestra cuál es el camino para llegar a ser un hombre y una mujer de fe, lo primero que nos habla o nos advierte, número uno, es a correr sin cargas. Diga conmigo, correr. Ahora dígalo con ganas, correr sin cargas. Eso es lo primero que nos advierte en el capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, dice la palabra, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Es un estadio, ¿no?, que está lleno, expectante de los corredores que están preparados para partir. Esa es la visión que tiene Pablo, creo yo. Dice, ya que tenemos una nube de testigos, despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo peso y del pecado
que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Primer concepto, ¿hacia dónde tenemos que correr? Hacia adelante. La carrera no está atrás. No importa si tu pasado fue más exitoso que tu presente, pero tu meta nunca va a estar atrás. Tu meta siempre va a estar adelante, porque lo mejor en tu vida no está atrás, lo mejor está adelante. Amén. No importa si hayas tenido un pasado glorioso, los mejores tiempos de tu vida, no. Yo quiero decirte que los mejores tiempos de tu vida no están en tu pasado, están en tu futuro. Y pueden comenzar a ser activados en tu presente. Pero para correr hacia esa meta que está delante, lo que debemos hacer es despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Por eso la ropa de los corredores tiene que ser ligera. Por eso las empresas Nike, Adidas y todas las empresas importantes en el mundo se han empeñado en diseñar materiales especiales para la ropa de los deportistas, sobre todo de los que corren. Veía hace poco un documental de este nadador norteamericano, Phelps, me parece que se llama. Él es único, es sorprendente. Hay un documental entero que lo analiza él. Cómo nada, él imita el nado, me parece, de los delfines. La forma de moverse debajo del agua, pero mostraban cómo le diseñaron también esta ropa que usan aquí, de un material que imita las escamas. En términos microscópicos, imita las escamas de un pez para poder avanzar, para ganar solo milésimas de segundo, pero que pueden marcar la diferencia entre una victoria y una derrota. ¿Sabe? A veces no te estoy hablando solo de cargas como una mochila muy pesada. A veces hay cosas pequeñas que Dios quiere que abandonemos porque puede marcar la diferencia entre una victoria y una derrota. Por lo tanto, el primer consejo que nos da la palabra es aprender a correr sin cargas. Porque todos estos hombres que fueron hombres y mujeres de fe son gente que aprendieron a echar delante de Dios su aflicción. David tuvo que enfrentar muchas dificultades, pero David fue un hombre que aprendió a colocar delante del Señor todas sus dificultades. Abraham fue un hombre que aprendió a confiar en Dios. Toda la gente que está nombrada en el libro de Hebreos fue gente que en el momento de las mayores crisis y persecuciones estuvieron dispuestos a confiar en el Señor. Escúcheme bien, iglesia, la única manera de aprender a correr sin cargas, no importa si es una mochila pesada o es algo livianito que tienes que quitarte del bolsillo, no importa si esa carga es una opresión que te pesa, no te deja dormir, que te tiene angustiado, o es algo pequeño que pareciera insignificante. Hay cosas pequeñas que estorban nuestro caminar. Hay una piedra pequeñita en el trayecto del corredor que puede provocar que el corredor simplemente se tropiece y caiga y no alcance a llegar al final de la carrera. La extrema porosidad del piso a veces puede ser buena, pero a veces puede ser engañosa. La humedad en el trayecto de repente puede pasar a llevar una poza de agua o un piso resbaladizo y simplemente cae y no termina la carrera. Yo no sé cuál es la carga que tú estás llevando o con la cual viniste a este lugar hoy, pero yo quiero declarar sobre tu vida que tú no vuelves con esa misma carga sobre tu casa, sino que vas a dejar tus cargas aquí delante del Señor, porque tú vas a volver a correr una carrera que tienes por delante sin peso, sin carga, para llegar a la meta. Alguien le da un aplauso al Señor por esa palabra. Muchas gracias, Señor. Por lo tanto, lo que vemos en el capítulo 12, que es la guía para vivir como los hombres del capítulo 11, lo primero entonces que vemos es aprender a correr sin carga. Lo segundo, quiero que lo anote ahí, número 2, debemos aprender a correr mirándolo y considerándolo solo a Él. Mirando y considerando solo a Jesús. Es que usted deja de mirar a Jesús y se pone a mirar todo lo demás, va a dejar de correr, vas a dejar de avanzar. Es fuerte lo que le estoy diciendo. Pero el versículo siguiente, verso 2, capítulo 12, no vamos a analizar todos los versículos hasta llegar al 15, tranquilo. Es solo una introducción
o un estudio para entender el mensaje. ¿Por qué lo que leí está en este capítulo y no en otro? ¿No? Porque este capítulo nos enseña cómo ser hombres y mujeres de fe. Número 1, ¿de qué manera? Correr sin carga. Número 2, mirando y considerando solo a Jesús. Por eso en el verso 2 dice, 12:2, puestos los ojos en Jesús. ¿En qué tienes que poner tu mirada? En Jesús. Escúcheme, los pastores fallamos. Los líderes fallan. La familia falla. Los padres, a quienes amamos profundamente, a nuestros padres fallan. Fallaron y van a seguir fallando. Cometieron errores. A medida que uno va creciendo, uno se va dando cuenta a veces de los errores que cometieron nuestros padres. Y uno pasa por una etapa de inmadurez donde está muy dolido con los padres hasta que después entiendes cómo Dios te sana. Pero la Biblia te está advirtiendo, porque en este caminar, en esta trayectoria, siempre uso el escenario aquí para hacer esto, porque allá está la meta. Entonces, esta trayectoria va a haber cosas que te van a querer distraer. Imagínate a un corredor, a Usain Bolt, corriendo y partiendo la carrera ya mirando para otro lado, mirando a la gente. No, el tipo hace eso cuando ya está llegando a la meta y está ganando. Y aún así hay gente que haciendo eso pierde. ¿Por qué? Porque tú no puedes distraerte. La Biblia está diciendo, puestos los ojos ¿en quién? Entonces, ¿por qué los ojos a veces están puestos tanto en nosotros y la gente tiene tanta expectativa de nosotros? Si nosotros fallamos, nosotros cometemos errores, nosotros vamos a hacer cosas que no te gustan. Mi esposa decía en la mañana, no podemos ir por la vida pensando que le vamos a agradar a todo el mundo, porque hay personas que simplemente no les vamos a agradar. A algunos vamos a agradar con una decisión, pero a otros vamos a perjudicar con esa decisión. Pero no podemos a causa de eso no tomar decisiones, porque la vida es un conjunto de decisiones donde a veces va a haber personas que no te van a querer producto de la decisión que estás tomando. No vivas la vida soñando y anhelando quedar bien con todo el mundo, porque eso no puede pasar. De tanto decir que sí a todo, va a llegar un momento donde no vas a poder cumplir con nadie y vas a provocar herida. Por eso la Biblia te advierte: ¿quieres llegar a ser un hombre de fe? ¿Quieres llegar a ser una mujer de fe? Número 1, corra sin cargas. Número 2, mírelo solo a Él. Escúcheme, mírelo solo a Él, que sus ojos estén puestos solo en Jesús. Por eso la palabra dice literal, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero el verso 3, ¿qué dice? Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Considerad. Debemos mirarlo a Él y considerarlo a Él en este trayecto. Yo quiero llegar a ser un hombre de fe. ¿Cuántos quieren llegar a ser hombres y mujeres de fe? La Biblia nos dice, corre sin pesos, sin cargas. Número 2, míralo solo a Él, porque la gente te decepciona. La familia te decepciona. Tus seres queridos te decepcionan, tus líderes te decepcionan, tus pastores te decepcionan. Somos decepcionados y decepcionamos a muchos. Pero cuando tú caminas mirando solo a Jesús, qué tremendo es saber que siempre caminarás sobre las aguas, que nunca te hundes. Pedro se hundió solo cuando dejó de mirar a Jesús. Pedro se hundió solo cuando consideró el viento, cuando consideró el mar. Era un hombre capo en las aguas, pero estaba caminando sobre las aguas porque su mirada estaba puesta en aquel que te llamó. Y yo estoy diciendo, no apartes la mirada del que te llamó. Iglesia, a ver si lo despierto en esta mañana. No apartes su mirada del que un día pronunció tu nombre y te llamó. Porque no fue el pastor Juan, porque no fue el Templo Chile, porque no fue tal pastor. No, Cristo te llamó. Y si tú caminas mirándolo a Él, tú vas a caminar sobre las aguas. Los problemas siempre van a estar debajo de ti y no por sobre ti. Qué tremendo es eso. Corre sin cargas y solo mirando a Jesús. Número 3, debes correr o debes avanzar enfrentando los sufrimientos.
enfrentando los sufrimientos. Y aquí ya nos avanzamos un poquito más. Verso 7. ¿Qué nos dice el capítulo 12, verso 7? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Hay cosas, escuche lo que le quiero enseñar, hay sufrimientos en nuestra vida que vienen a causa de nuestro pecado. No los queremos sufrir, pero todo pecado trae su consecuencia. Entonces, tú fuiste fumador toda la vida. Tú puedes vivir un evangelio y nunca dejar el cigarro. Pero después te va a dar cáncer a los pulmones y vas a pedir la oración para que Dios te sane. Y vas a morir de cáncer a los pulmones porque nunca estuviste dispuesto a abandonar el cigarro. Todo pecado trae consecuencias. Pero lo que nos está hablando acá nos habla de disciplina. La disciplina también viene a causa de nuestro pecado, de nuestros errores, pero es distinta a la consecuencia natural del pecado. La disciplina es lo que Dios coloca y establece como disciplina. Los que están aquí, la mayoría son papás, mamás, tíos, abuelos. Tú sabes de lo que te estoy hablando. La disciplina la estableces tú. Tú dices, mira, porque no hiciste esto, porque no hiciste esto y porque no hiciste esto, te voy a quitar esto. Que antiguamente a nosotros no existía el celular, no nos quitaban celular, no nos quitaban la Play, no nos quitaban nada de eso. El castigo era, no vas a salir a la calle. Ese castigo era doloroso. Una semana no vaya a salir. Y tú veías a tus amigos jugar a la pelota. No te dejaban salir. Ya, pues Juan, vamos a jugar. No me estoy castigado. Los padres establecen la disciplina. La disciplina no la establecen los hijos. El padre establece disciplina de acuerdo al error que el hijo cometió. La Biblia me está hablando acá de una prueba, de un momento difícil y doloroso, que es el tiempo que Dios estableció como disciplina sobre sus hijos. Entonces no podemos ser hombres y mujeres de fe si no aprendemos a vivir como hijos, pero no solo en el aspecto de hijo, de ser abrazado por el padre, porque hoy en día cuando hablamos de ser hijo, el enfoque está puesto en eso. No somos hijos de Dios, Él nos ama, Él nos apapacha, etcétera y etcétera. Y ese es un aspecto de la paternidad, pero otro aspecto de la paternidad es la disciplina. Es la disciplina y el padre determina qué tipo de disciplina establece sobre sus hijos. No para hacerlos sufrir, sino para hacerlos entender. Porque cuando tú disciplinas a tus hijos, a ver si me acompaña o afirma lo que yo creo, a veces la disciplina que le damos a ellos nos duele más a nosotros. Porque ya no vaya a jugar Play en 2 días. Dice, y por dentro uno dice, se lo pasaría. Pero mi esposa me está mirando y me puede retar. No. Escúcheme, la disciplina la estableces tú con un final, con un propósito. Y si el creyente no aprende a vivir y a experimentar la disciplina del Señor, no aprende a vivir como hijo en ese aspecto, tampoco va a crecer ni va a estar preparado para alcanzar las bendiciones de Dios. Porque a causa de nuestro infantilismo espiritual hay cosas que no logramos alcanzar. Por eso Dios nos disciplina, para que aprendamos, para que crezcamos, para que nos desarrollemos, porque hay cosas que podremos alcanzar más adelante cuando seamos más maduros en el Señor. En otras palabras, Dios no puede darte ahora. Yo no puedo pasarle a mi hijo y decirle, toma, ahí tienes 100,000 pesos para que tú lo administres. ¿Qué va a hacer? ¿Qué haría ahí con 100,000 pesos? Isa, el Dani, el Irra se compraría algo para la guitarra.
Pero tú no puedes darle una gran cantidad a un pequeño porque no tiene la madurez para poder hacer lo que tiene que hacer con ese dinero. Así también hay grandes cantidades de bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros, pero que no las ha liberado sobre nuestra vida. Aunque tú ores, aunque clames, aunque ayunes, aunque patalees, porque no tiene que ver con una situación de cuánto oro, tiene que ver con madurez para administrar la bendición de Dios. Por eso el creyente que camina o que corre sin peso, mirándolo solo a Él y soportando la disciplina, ese creyente está preparado para disfrutar la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren estar preparados para disfrutar la bendición del Señor? Yo quiero convencerte que Dios tiene bendiciones para ti, pero hay cosas que le impiden a Dios liberarlas sobre nosotros. Alguien decía lo siguiente, refiriéndose al verso 7: la persecución no es una señal de que Dios les trate como a enemigos, sino como a hijos. A veces hay cosas negativas que nos pasan y vienen de parte de Dios, pero no es porque Dios nos trate como a enemigos, sino que Dios nos trata como hijos. Verso 8 dice: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente, hablando de los padres terrenales, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Qué tremenda versión. La NBI dice en el verso 7: lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como hijos. Así que hay cosas que no debemos echarle la culpa al diablo. Hay cosas que están ocurriendo en nuestra vida solo porque somos hijos y Dios nos está dando, escuche, una buena lección. Dolorosa, pero necesaria. No se saque de su mente la disciplina de un hijo. Es doloroso disciplinar a un hijo, pero es necesario. Dios nos disciplina porque somos hijos. El sufrimiento no carece de significado, sino que está diseñado para el bien de ustedes y de su santidad. Otra versión habla sobre el verso 10: a aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, como les daba gana, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En el mismo verso 10, una versión que es la PDT, que habitualmente uso, Palabra de Dios para Todos, dice: nuestros padres en la tierra nos corrigieron por poco tiempo. Lo hicieron de la mejor manera que pudieron. Algunos aquí dicen: uy, debe haber habido otra manera mejor. Algunos todavía tienen marcado el cordón de la plancha, la marca de la chala. Y así podríamos seguir, ¿no? Pero escucha, tus padres no tuvieron otras herramientas. Tú sí. Y si yo, teniendo otras herramientas, uso las mismas, hay algo que necesita ser transformado en mí. Pero nuestros padres, por eso leo otras versiones nos aclaran el pasaje. Nuestros padres en la tierra nos castigaron por poco tiempo y lo hicieron de la manera que pudieron. Pero Dios nos corrige, escuche, para ayudarnos a ser santos como Él. Qué tremendo. Porque sabe Dios que si no alcanzamos una medida de santidad, hay cosas que nunca podremos disfrutar. Por eso esta palabra, la palabra anterior que prediqué, una palabra de mucha gracia, de mucho abrazo y de mucho apego. Pero esta palabra es una palabra de abrir los ojos y decirte: escúchame, hay quienes han dejado de alcanzar la gracia de Dios porque no han estado dispuestos a vivir estos procesos. La pastora decía en la mañana, cuando hay gente que es tan sensible que ante el más mínimo detalle, los pastores no queremos herir a la gente, pero ante la falta de un saludo, me voy de esta iglesia, porque aquí
el pastor nos saluda. Y allá me saluda 2 veces el pastor. Escúcheme, hay gente aquí que podrían levantar la mano, pero no quiero que lo hagan, porque pueden ser muchos, que a veces los saludo 2 veces el mismo domingo. ¿Sí o no? A ver, levante la mano, pero bájela al tiro. ¿A cuánto más de alguna? Pastor, ya me saludó. Pastor, ya me saludó. Pastor. Y a otro no salude. No queremos herir a la gente. Nosotros debemos aprender a superar situaciones. Debemos aprender a enfrentar tiempos de disciplina que son tiempos dolorosos. Tiempos que lloramos, tiempos que oramos y lloramos, oramos y lloramos. Y nuestras oraciones son lloraciones. Porque estamos ahí compungidos con Dios por lo que nos está pasando. Pero Dios me despertaba esta palabra. Hay bendiciones que yo tengo para ustedes. Hay bendiciones. Les he hablado al Templo Chile de que son mis hijos, de que los amo, de que los veo como con ojos de gracia, con lentes de gracia. Pero hay personas que no han estado dispuestas a avanzar hacia la gracia porque hay quienes quedaron sin alcanzar la gracia de Dios. Y yo me pregunto si tenemos la misma palabra, si tenemos el mismo mensaje, si todos los que estamos aquí estamos escuchando la misma palabra, ¿por qué no todos estamos tan bendecidos? ¿Por qué no todos disfrutamos de una vida plena con Cristo? ¿Por qué no todos estamos sirviendo a plenitud al Señor en la obra? ¿Qué pasa? ¿Que hay desaveniencia? ¿Qué pasa? ¿Que hay diferencia entre uno y otro si el mensaje es el mismo? Entonces el problema no es el mensaje, el problema es la respuesta al mensaje. Hay cosas que no he estado dispuesto a superar. Dios está llamando al orden porque Dios quiere llevarte a una medida de santidad. Dios te está diciendo, tú tienes que ordenar tu vida. Hay cosas que tú tienes que dejar de hacer y hay otras cosas que debes comenzar a hacer y hay pasos que debes dar porque Dios dice, yo te amo con un amor de padre, te amo y te amaré siempre a pesar de tus errores, pero hay bendiciones que nunca alcanzarás si no haces algo para alcanzarlas. No sé si me doy a entender con la palabra. No es suficiente un mensaje de gracia que solo nos deja el ego arriba, que solo nos infla. A veces Dios también, el mismo que nos infla, nos pincha para que nos demos cuenta de nuestra propia realidad. Entonces debemos aprender a soportar la disciplina, porque como decía este pasaje, nuestros padres nos disciplinaron como les dio la gana y como ellos pudieron hacerlo de acuerdo a sus posibilidades. Pero Dios, ¿qué hace? Dios nos corrige para ayudarnos a ser santos. Hay veces donde vamos a venir a la iglesia y vas a sentir la mano de Dios por tu espalda, vas a sentir el toque de Dios en tu cabeza, pero a veces vamos a venir a la iglesia y vamos a sentir como Dios nos tira un poquito la oreja. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere despertar a las realidades que Él nos quiere llevar. Y yo estoy convencido que Dios tiene un propósito con el Templo Chile, que Dios tiene un propósito con la iglesia en general, que Dios tiene un propósito con tu vida y que Dios te quiere llevar a una nueva temporada de bendición. Hoy día en la mañana oraba, yo estoy enfrentando algunas situaciones económicas un tanto complejas a causa del evento que organizamos en Valdivia. Pero yo decía en la mañana, Señor, hay promesas sobre nuestra vida y yo oro porque vamos a terminar este año en victoria en el nombre de Jesús. Yo no me olvido de a dónde Dios nos quiere llevar por las circunstancias que pueda estar viviendo. Yo quiero decirte, no te olvides de a dónde Dios te quiere llevar a causa de las circunstancias que estás viviendo. Que los problemas que estás viviendo no te hagan olvidar el propósito de Dios sobre ti. Y el Dios que comenzó la obra la va a terminar en tu vida y te va a guiar a una nueva temporada. A una temporada de bendición. Aleluya. En este proceso de fe, muchos quedan en el camino. ¿Has fijado que en la universidad pasa eso? Entra primer año, primer semestre, 40 alumnos. Pasan cálculo, álgebra. El otro año, 20. Cuando estudiaba ingeniería en el INACAP, pasan tecnología de los materiales,
química de los materiales, física de los materiales, quedaban 10. De 4 cursos de 40 se titulan 12. El 10% de los que comenzó. Mire lo que le voy a decir. A veces en la vida cristiana pasa exactamente lo mismo. Partimos 200. Marzo destruyó algunos. Quedamos 150. Abril, 120. Mayo, 100. Y seguimos. Y vamos a terminar el año. No todos los que comenzamos. Porque hay gente que queda en el camino. Porque en el trayecto de la fe hay circunstancias que si no las aprendemos a enfrentar, vamos a quedar a la orilla del camino. Pasa en la vida y pasa también en la vida cristiana. En este proceso de fe, muchos quedan en el camino, ya que los desafíos de la nueva vida en Cristo son potentes. ¿Cómo no? Si es una nueva vida, si debemos aprender a caminar de nuevo, si debemos aprender a hablar de nuevo. La vida cristiana no es un cambio de religión, es una nueva vida. No es que me cambié de religión. Y antes hacíamos esto y ahora hacemos esto otro. Antes en la iglesia se hacía tal cosa y ahora se hace esto. No es religión, es un estilo de vida que debe cambiar. Cuando nos metemos a Cristo, nacemos de nuevo. Debemos aprender a caminar nuevamente en esta vida. Nuestro vocabulario tiene que comenzar a cambiar. Cosas a nuestro alrededor. Por eso hay cambios que son dolorosos. Por eso comienzas a perder a veces amistades que ya no sirven. No es la palabra, sino que no te son necesarias en este nuevo proceso. ¿Por qué? Porque ya no puedes compartir de la misma manera de antes. Porque si antes te drogabas con tus compañeros de trabajo y ahora te conviertes a Cristo, lo más probable es que no sigas siendo igual de amigo que antes, ya que no compartes el pecado que ellos comparten entre sí. Entonces comienzas a vivir procesos de soledad, de sentirte aislado. Pero es loco porque Dios te introduce a la iglesia y te rodea de una nueva familia para que aprendas a caminar en una nueva vida. Por eso no es fácil la vida cristiana. Si es verdad que Dios nos ama, nos ve con ojos de gracia, etcétera, etcétera. Somos hijos amados, todo lo que se quiera. Pero en este proceso hay dificultades, porque los cambios que tienen que haber en nosotros son difíciles y no todos están dispuestos a soportarlo. Pero si tú estás dispuesto a soportar esos cambios, escúchame bien, del otro lado están las bendiciones de Dios esperándote. Pero hay cosas que Dios va a demandar de nosotros. Los desafíos de una nueva vida son difíciles, son potentes. Somos tentados a abandonar y a volver atrás. Entendemos a la luz del mensaje que predicaba anteriormente que Dios nos ve con lentes de gracia, pero eso no quiere decir que no debemos hacer nada en el camino. Al contrario, escucha esta frase, a ver si la nota. La verdadera gracia siempre estará desafiando nuestra fe. Wow. ¿Quién dijo que gracia era? No, yo soy hijo, lo sé. Me tendrá que bendecir el Señor. No, escúcheme. La verdadera gracia siempre va a estar desafiando nuestra fe. La verdadera gracia, como la verdadera paternidad, siempre va a estar tirándonos un poquitito la patilla. ¿Se acuerda cuando le tiran la patilla a algunos aquí? Bueno, el Señor nos hace así primero. Sí. Así que estás dejando de congregarte y tú empiezas a sentir algo que te hace así. Sí. Sigue sin congregarte, vas a sentir la patilla. ¡Ay! Señor, después llegamos arrepentidos. Dios dice, pero te dije, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Te dije, separado de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué crees que te puede ir bien separado de mí, cabezón? Entonces, ¿qué hace Dios? Dios nos lleva, nos examina. La verdadera gracia siempre va a estar desafiando nuestra fe. La verdadera gracia nunca se va a conformar solo con el paso que estás dando. Por eso
Hay algo que comienza a pasar en la vida de aquel que deja de servir a Dios, que deja de congregar. ¿Quién nos hizo pensar que dejar de congregarnos no nos va a pasar nada? Hermano, sí nos va a pasar. Nos enfriamos, dejamos de estar atentos a la palabra de Dios. Pastor, pero yo oro en mi casa, yo leo en mi casa, pero yo también lo hago. Entonces que no haya iglesia, entonces no hagamos cultura de reino, de templo. No nos juntemos en ningún lugar, vendamos esto y se acabó. No, hermano, la Biblia nos enseña a congregarnos, porque una cosa es que yo adore solo al Señor, otra cosa es que adore junto a aquellos a quienes Dios ha salvado. Por eso la palabra iglesia viene de términos que significan la congregación de los santos, la asamblea de los santos. Iglesia es cuando más uno o dos se juntan, se ponen de acuerdo en alabar al Señor. No tiene que ver con el tamaño de un templo, tiene que ver con el acuerdo, con el poder de estar juntos. Entonces, si tú caminas solo, ¿sabes lo que va a pasar? La Biblia dice que el diablo anda como león buscando a quién va a devorar el león. ¿Cómo se llama, Irra, el programa que vemos de Netflix? Nuestro Planeta, el Dani se acordaba. Nuestro Planeta. Los que tienen Netflix, véalo. Busque Nuestro Planeta. Estos documentales que antes eran fome, ¿te acuerdas? Con la voz de un español que hablaba así. No, ahora, hermano, las imágenes espectaculares, la música que va acompañando. Y ahí muestran cómo los depredadores, escuche, están atentos a la presa. Y hay depredadores que no atacan a la manada, atacan a la que se queda sola, atacan a la que se queda atrás. ¿Será entonces que Dios es un Dios tan pesado, tan catete, que nos insiste, no dejes de congregarte, no dejes de congregarte, porque nos quiere hacer daño, porque me quiere quitar un día a la semana? No, lo que Dios quiere hacer es cuidarnos. Dios dice, yo quiero que seas parte de un todo. No quiero que te muevas solo. No quiero que la iglesia sea solamente algo que tú puedas usar o ir cuando no tengas nada más que hacer. No quiero que la iglesia sea solo después de que ya no funcionó el cumpleaños, ni el mall, ni la película favorita, y ahora entonces tengo tiempo, voy a la iglesia. La iglesia no debe ser solo cuando tengo recursos. A veces no tengo recursos ni siquiera para ofrendar, pero me congrego igual. ¿Por qué? Porque entiendo que no puedo estar solo, porque entiendo que somos un cuerpo en Cristo, porque entiendo que el diablo no me va a atacar como me atacaría si me ve solo. Entonces hay tantos principios en la palabra. Cuando a veces Dios nos habla, no dejes de diezmar, no dejes de ofrendar, no dejes de servir, no dejes de venir a los discipulados. Lo hablamos con mi esposa hace unas semanas atrás. Nos sentamos y estamos preocupados. Mire, si el domingo es un día maravilloso, pero estamos preocupados en la semana, el martes. Poca gente está viniendo a los discipulados. Me dice, ¿pero por qué? No, es que es día complicado. Pero podríamos. Pongámonos la mano en el corazón. Hablemos de corazón a corazón. ¿Podríamos o no podríamos? Sí. Pero ¿qué me hace pensar que el no hacerlo no traerá ninguna consecuencia sobre mí? Y si no he vivido ni una consecuencia cometiendo todos estos errores, es porque Dios está teniendo misericordia, esperando que yo me vuelva a Él. Por eso yo lo anotaba acá. La verdadera gracia siempre estará desafiando nuestra fe. Yo amo a mis hijos, pero siempre le digo, ¿cómo le va en el colegio? ¿Cómo le fue? ¿Le fue mal? Lo reto, lo castigo. Si le fue bien, qué bueno, los premios, le doy un abrazo. No pueden dudar de que los amo, porque yo los disciplino. Los disciplino, pero ellos saben que los amo. Pero soy padre. Así también Dios, al hijo que ama, ¿qué dice la palabra? Disciplina. Entonces, superemos esto, porque Dios quiere que alcancemos lo de Hebreos 11. Y termino con esto. Si me ayuda el Jere, por favor, Jere. No me había ni dado cuenta que estaba el tiempo ahí. Pero llegué al último punto. ¿Cuántos creen que esto es de Dios? Justo llegué al último punto. Voy a atrasar un poquitito, pero escucha. Punto número 4, anote ahí. Advertencia.
Punto número 4, advertencia. Si me pone Hebreos 12:15 nuevamente. Aquí está la advertencia. Primer punto de la advertencia. Mirad bien. La palabra mirad aquí es una palabra griega que significa vigilar desde arriba. Entonces no es mirar hacia la pasada, estoy mirando, estoy viendo algo pero no lo estoy viendo. Como cuando yo estoy tocando guitarra y mi esposa me habla. Yo creo que ella me puede hacer así. No, me dice, no me estáis pescando. Cuando estoy viendo tele, algo que me gusta y mi esposa está allá, amor, sí, ya. De repente me dice, a ver, ¿qué dije? Cuando la Biblia dice, mirad bien, está diciendo, hey, escúchenme, estén atentos, vigilen desde arriba, comiencen a darse cuenta de lo que está pasando a su alrededor, con observación atenta y solícita. Segundo punto de la advertencia, no sea que deje de alcanzar la gracia de Dios. Presten atención, no vaya a ser que la gracia de Dios pase por fuera de tu casa y no te alcance a ti. No, si me debería alcanzar. No. Está hablando de un tipo de gracia que puede ser alcanzada por el creyente. Y debemos estar atentos porque hay algunos que corren el peligro de no alcanzar esa gracia. Si lo leemos, la palabra decía ahí en el capítulo 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. La PDT dice, tengan cuidado de que ninguno de ustedes pierda el favor de Dios. Wow. 2 semanas atrás, cariñito, el ego inflado. Hoy y Dios nos trae la realidad y nos dice, cuidado, porque yo te amo, yo te quiero bendecir, yo te veo con ojos de gracia, pero cuidado, porque puede haber algunos que dejen de alcanzar el favor de Dios. Pero eso no es gracia, sí es gracia. Que es legalista, no es legalismo, es Biblia. Si pensáramos que esto es legalismo, entonces saquémoslo de la Biblia. Pero Dios está diciendo, caminen, corran sin peso, miren solo a Jesús y aprendan a soportar la disciplina, porque es la única manera de alcanzar la gracia. Pero puede que alguno no la alcance y hay un peligro. Y yo anotaba y buscaba en un comentario y decía, cuidado de no quedar privado de la gracia de Dios. En este pasaje, esta frase representa perder las bendiciones del evangelio. Ni siquiera está en juego aquí la salvación en primer término, sino las bendiciones de esta salvación. O sea, este pasaje no te está hablando en primera instancia de cuidado, no vayas a perder la salvación, no. Y yo, siendo arminiano y creyendo que si se puede perder, no está en juego, y reconozco que en este pasaje no está en juego eso. En este pasaje no está en juego tu salvación. En este pasaje está en juego la bendición de Dios. Así que quiero decírtelo claramente y dejarlo ahí. No está en juego tu salvación, pero sí está en juego la bendición de Dios. Me gustaba este comentario. Ni siquiera está en juego la salvación en primer término, sino las bendiciones de esta salvación. Estamos hablando que caminar en la gracia no es vivir, esto lo escribía yo, no es vivir mi propia vida y ser feliz. Caminar en la gracia es vivir la vida de Dios en mí. Lo repito. Estamos hablando que caminar en la gracia no es vivir mi propia vida y ser feliz, sino que es vivir la vida de Dios en mí.
Escuche, caminar en gracia es mirar lo de Dios y no mirar lo mío. Por eso hay gente que deja de estar. Por eso hay gente que deja de congregarse. Por eso hay gente que queda a la orilla del camino. Porque un punto en su vida comenzaron a mirar más lo suyo propio y dejaron de mirar lo de Dios. Hubo un punto donde estuve más dispuesto a invertir en mi vida que a invertir en el reino. Hubo un punto donde estaba dispuesto a hacer con mis propias manos mi casa nueva, pero no estoy dispuesto a clavar un clavo en la iglesia. Caminar en gracia no es mirar lo mío, es comenzar a mirar lo de Dios. ¿Alguien dice amén? Para caminar en gracia debemos renunciar a todo lo que nos estorbe este caminar. Y según la Biblia, aquí habla de raíces de amargura, de pecado, pero por sobre todo, escuche, el pecado del menosprecio de las bendiciones de Dios. Porque en ese contexto, sin salirnos de la palabra, la Biblia nos dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Eso se llama indiferencia, eso se llama menosprecio. Y si hay un pecado que a Dios le incomoda muchísimo, es que menospreciemos su gracia, menospreciemos su bendición, que seamos indiferentes al reino. Si pueden subir los muchachos, que suban por favor, la pastora. Estos días hay días donde el día lunes Dios me da la palabra para el domingo. Así, por ejemplo, mañana, hay días donde mañana lunes Dios me da la palabra para el otro domingo. Tengo toda una semana para masticar la palabra, estudiar la palabra. Esta semana, Señor, dame una palabra. No pasaba nada. Señor, dame una palabra. No pasaba nada. Señor, dame una palabra. No pasaba nada. Antes de ayer vino una palabra a mi corazón. Yo dije: Señor, pero acabo de predicar de gracia y Dios me da una palabra. Me dijo: la iglesia está corriendo este peligro. Esto se lo digo, usted se va a ir a su casa y a lo mejor se nos puede olvidar, pero hay personas aquí que van a abrazar esta palabra como una carga en su vida. Y Dios me dio, escuche, porque a veces tenemos que saber cómo orarle a Dios. Señor, dame una palabra. ¿Sabe qué me dio Dios? Literalmente una palabra. La semana anterior a la anterior Dios me había dado la palabra gracia, pero esta semana Dios me habló y me dijo: esto es lo que la iglesia corre peligro: indiferencia. La verdadera gracia de Dios no produce indiferencia. Dios me ama, así que puedo hacer lo que quiera, así que Dios me sigue amando. No, la verdadera gracia no produce indiferencia. Y Dios me dijo: hay quienes están corriendo el peligro de dejar de alcanzar las bendiciones de Dios. Escuche, a causa de que están siendo indiferentes a mi obra. Indiferente. Por eso yo decía antes, yo siento que el Señor nos quiere llevar a algo, pero corremos el peligro de ser indiferentes al propósito de Dios. Lo hablaba con mi suegro anoche. Tuvimos una conversación del mensaje. Lo llamaba para otra cosa y terminé compartiéndole el mensaje. Busqué una definición de indiferencia, y perdone que le quite más tiempo. Es el estado de ánimo en que una persona, escuche esto, no siente inclinación ni rechazo. Indiferencia es, como decía el Chino Río, estoy ni ahí. No siento ni una inclinación, pero tampoco siento rechazo. La indiferencia, por lo tanto, es un punto intermedio, escuche, entre el aprecio y el desprecio. Entonces hay quienes se sienten cómodos en esta palabra.
Hay quienes se sienten cómodos en la indiferencia porque sienten que no están pecando, porque no están despreciando. Pero yo quiero decirte, sí estás pecando, porque tampoco estás apreciando. Hay quienes que se sienten cómodos en la indiferencia. ¿Sabe por qué? Porque no están rechazando. Pero debes sentirte incómodo, porque tampoco se está inclinando tu corazón a las cosas de Dios. Y por último, por ejemplo, si alguien siente aprecio por algo, ese sentimiento resultará agradable y algo activo. Claro, si aprecio el fútbol, mi corazón se inclina hacia eso y me vuelvo activo en eso. Así también la obra de Dios. Pero si siente desprecio, se tornará en algo que se pretende rechazar. Al mostrarse indiferente, el sujeto se vuelve apático al respecto. ¿Sabes qué quiero yo, iglesia? Yo no quiero caminar solo. No quiero caminar solo. No quiero abrir iglesia solo. No quiero hacer eventos solo. No quiero traer un cantante importante solo. ¿Sabes lo que yo quiero? Que usted y yo caminemos juntos. Mire, no le estoy diciendo que camine detrás, le estoy diciendo caminemos juntos. Es que yo no puedo ser indiferente cuando veo una necesidad. No puedo ser indiferente. Me va a perdonar, pero no puedo ser indiferente. No puedo ser indiferente con la iglesia. La pastora está organizando junto al equipo que ayuda el evento de mujeres, y veo tanta indiferencia a veces de algunas hermanas. Dice, pero si esto es para estar motivado. Pero como que nada nos motiva. En octubre vamos a hacer, en agosto, el evento de varones. Cuesta tanto motivar a los varones. Como que, es que yo creo que aunque trajéramos a Marcos Witt, pareciera que nada nos despierta. A veces nos hemos planteado con los pastores, es que tenemos que cambiar, traer a alguien más famoso. ¿Pero y por qué? ¿O usted no recibe la palabra de la pastora Eli? ¿Sabe? Quiero decir algo fuera de protocolo, me van a perdonar esto, pero ha habido eventos de mujeres aquí, escuchando su voz, donde hemos traído predicadoras, y el mejor mensaje ha sido el de la pastora. Hay hermanos aquí, y esto no lo digo yo, que me han dicho a mí, pastor, bueno el mensaje de tal pastor, pero el que predicó usted en la mañana, tremendo mensaje. ¿Qué nos tiene que motivar? No seamos indiferentes. Y ¿sabe la única manera de contrarrestar la indiferencia? Si me proyecta ahí arriba, por favor, el capítulo 12, verso 28. Esta es la única manera de contrarrestar la indiferencia para poder alcanzar la bendición de Dios. 12:28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos que... Es que la indiferencia es falta de gratitud. Eso es. ¿Sabe? Cuando yo veo a alguien indiferente, digo, indiferente. No, Cristian sabe que no lo es. Pero un ejemplo, es indiferente, ¿sabes qué veo? Poca gratitud. Dice la palabra, tengamos que gratitud, y mediante ella, ¿qué debemos hacer? Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. En otras palabras, hay dos cosas que podemos hacer para contrarrestar la indiferencia. Número 1, ser agradecido. Número 2, servir. Es que estas son las cosas que no voy a traer a un pastor para que se las predique, si yo soy el pastor de la iglesia. No tengo que traer a un predicador y decirle, ¿por qué no motivas a mi iglesia a que despierte? No, hermano, porque Dios nos ha hecho suficiente cariño. Es tiempo también de comenzar a ser agradecido. Es que tú el martes tienes que estar aquí, no por obligación, tú tienes que estar aquí por agradecimiento. El martes tú tienes que estar aquí porque tú y tu casa servirán al Señor. Es que no puedes pasar 3 domingos y que no venga a la iglesia.
Si el mes tiene 30 días y vienes solo el domingo y faltas 3, en un mes viniste un día a la iglesia. No nos podemos dar esos lujos. Perdóneme. A riesgo de demanda, decía alguien. Pero perdóneme, Dios te ha bendecido suficiente como para estar agradecido. Perdóname, pero Dios te ha dado suficiente como para venir y servirle. Dios te ha dado suficiente. No tenías familia, Dios te dio una familia. Hay aquí gente que no podía tener hijos, Dios te dio hijos. Entonces tú tienes que ser el primero en estar el domingo en la mañana orando al Señor. Hay gente acá que dice: pastor, yo no tenía trabajo, pero Dios me dio un trabajo. Entonces el martes yo te quiero ver aquí aprendiendo del Dios que te bendijo. Porque a veces somos indiferentes con la obra de Dios. ¿Sabe qué me preocupa? Que a causa de la indiferencia dejemos de alcanzar lo que Dios tiene. Y yo quiero decirte: Dios tiene favor, gracia, misericordia, bendiciones para ti. Pero ojo, que no te acomode la indiferencia, ni muy adentro ni muy afuera, dice el hermano. Esa es una mentira del diablo. A esos, ¿qué dice Dios en Apocalipsis? Los vomitaré de mi boca. Porque la indiferencia es tibieza espiritual, y Dios no quiere hombres y mujeres tibios. Hoy, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a decirle: Señor, perdóname. Y usted dice: pastor, yo no he sido indiferente. Yo soy el primero en decir: yo no he sido indiferente si yo paso metido en la iglesia. Pero yo voy a orar y yo le voy a pedir perdón al Señor, porque a veces no he suplido necesidades, porque a veces no he ofrendado lo que Dios me dice que ofrende, porque a veces no he orado por alguien que Dios me dice ora por él, y se me olvida y no lo hago. ¿Cuánto le decía hace algunas semanas atrás? Hemos dejado de dar y transformamos la ofrenda del domingo en algo tan religioso, el de la semana algo religioso. Dejamos de vivir una vida de fluir en Dios, de que Dios me hable y me mueva sin que la piense. Sí, hay cosas que nosotros hacemos sin pensarlo. Si me pongo a sacar cuenta, mejor no lo hago. Pero a veces Dios nos habla y dice: haz esto, pum, lo hacemos. Porque Dios quiere despertarnos a lo que nos quiere llevar. Dios quiere sacarte de una vida sin propósito, sin sentido. Dios quiere darle a tu vida una emoción distinta que se llama fe. Pero si soy indiferente a la obra, ¿cómo voy a caminar solo en ese trayecto? Yo quiero decirte que aquí hay papás y mamás, y las vidas de tus hijos dependen de lo que vean de ti. Pero si tus hijos ven a un papá y a una mamá que le dice: Señor, tú me has dado un reino inconmovible, así que tengo gratitud, y mediante esa gratitud yo te sirvo, esa generación de hijos, hermano, la va a romper. ¿Por qué no se pone de pie y oramos juntos? ¿Y sabe qué vamos a hacer? Vamos a decirle: Señor, perdona nuestra indiferencia, porque queremos ver a mis hijos bendecidos. Yo quiero que mis hijos vean a un hombre de fe. Yo quiero que mis generaciones digan, el día que yo parte y que me muera, que digan: mi papá fue un hombre de fe. Nunca se detuvo. Mi esposa me dice: tú nunca paras, tú nunca te detienes. Sabe que no han sido fáciles esta semana, pero no paramos. No paramos y seguimos avanzando, porque las circunstancias no me van a detener la gratitud que le siento a mi Señor. Yo quiero servir a Dios, pero no lo quiero hacer solo. El evento de mujeres hoy tiene que inscribirse. Todos los que no se han inscrito hoy deberían inscribirse. Todos decir: y yo no voy a venir sola, anóteme con 2 ahí, porque no sé a quién invitar, pero voy a invitar a alguien. Pero ese evento va a estar lleno. Hermana, ese evento tiene que estar lleno, porque hay mujeres que están interesadas. Vamos a romper con la indiferencia y vamos a declarar que todo lo que se haga en el Chile va a ser bendecido y exitoso. El evento de jóvenes que viene más adelante va a ser exitoso. El evento de varones va a ser exitoso, porque ya no habrá hombre, mujer, joven y niño indiferente, sino que habrá un pueblo que se vuelve al Señor. Aleluya. Por eso Dios te trajo hoy, para volver tu corazón al Señor.
Por favor, cierre sus ojos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Y juntos como iglesia te decimos: es verdad, Señor, corremos peligro de no alcanzar la bendición que tú tienes para mí a causa de que he sido indiferente. Esaú fue indiferente. Esaú no entendió el valor de lo que Dios le había dado y lo cambió por algo tan pasajero como un plato de comida. Lo cambió por algo que iba a suplir una necesidad momentánea, pero después, cuando le vino hambre de nuevo, se dio cuenta que había perdido algo eterno por algo temporal. ¿Cuántas veces nosotros hemos perdido algo eterno por algo temporal? Yo declaro que venir a la iglesia es ganar algo eterno, pero no venir es simplemente ganar algo temporal. Sí, puedo no venir para poder ir a ver una película al cine y lo voy a pasar bien durante 2 horas o 3 horas o las que sea. Pero cuando vengo a la casa de Dios, estas 2 horas, estas 3 horas valen más. Por eso la palabra dice que un día en su casa es mejor que 1000 lejos de ella. Padre, vuelve a poner nuestra mirada, vuelve a enfocarnos la mirada en lo eterno y genera en nosotros un deseo, genera en nosotros una inclinación del corazón por ser agradecido y por servirte a ti. Y yo sé que veré generaciones con una mente transformada, generaciones que alcanzarán lo que nosotros nunca podremos alcanzar. Así será, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor.